Listo, Así que profe. damos inicio a esta clase, como siempre, con un muy buenas tardes, estudiantes del segundo nivel medio tarde. Les habla aquí su profesor de inglés, como siempre, Elias Rojas, junto con el tío Francisco, representando al equipo PIE. Les traemos una nueva clase de inglés. ¿Qué vamos a ver esta semana? ¿Cuál es el tema que nos corresponde ver esta semana? Como aparece en el título que dice Adjectives of Personality. Adjectives of Personality significa obviamente adjetivos de personalidad. Eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros ya vimos adjetivos en algún momento, pero ahora vamos a retomar un poquito eh, un plot twist con estos adjetivos de personalidad. Creo que está claro qué tipo de adjetivos vamos a ver. O de qué tratan este tipo de adjetivos más que nada. El objetivo de la clase, como dice ahí, interactuar en situaciones relacionadas con el mundo del trabajo. Les recuerdo también que esta clase pertenece a la semana número 8 de nuestro hermoso plan de inglés entre los días 19 al 22 de abril para todos los estudiantes de el CEIA Educación para Todos. Para los que no saben qué significa CEIA, dice Centro de Educación Integral de Adultos. CEIA. Como es parte de mi rutina semanal, cada día miércoles yo les doy entonces un pequeño recuento de las cosas que vimos nosotros la clase anterior, la semana pasada, ¿cierto? Y esta semana obviamente no es la excepción. Hay que continuar esta tradición que no muera nunca, más que nada porque es parte de mi rutina, para que ustedes tampoco no olviden qué cosas nosotros vimos la, las clases anteriores. Los libros se usarán en algún momento, sí. Ahora estamos en unidad de repaso, por si acaso, Janet. Más adelante es muy posible que lo utilicen. ¿Podemos poner pausa un poco? Entonces, la semana pasada hablamos de los adverbios. Vimos los adverbios de tiempo, que eran cuándo se realiza la acción, y los adverbios de frecuencia, qué tan seguido tú realizas esta acción. Y estos tenían un orden. Por ejemplo, el adverbio de tiempo tenía que ser en este orden. Era pronombre, verbo, adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo siempre iba al final de la oración. Mientras que los adverbios de frecuencia, que me hablaban de qué tan seguido se realiza una acción, iban al medio de la oración, entre medio del pronombre y el verbo. Era pronombre, frecuencia, verbo. Y en la pregunta esencial tenían que hacer una oración, prácticamente con un adverbio de tiempo, una oración con un adverbio de frecuencia y por último una oración utilizando ambos, un adverbio de tiempo y de frecuencia. Vimos cuáles eran los significados y sus usos en la estructura gramatical del inglés. Yo les mostré entonces cómo era en una estructura, ¿cierto? Cómo iba en el orden y ustedes solamente tenían que reemplazar las palabras para empezar a crear sus propias oraciones. Ahora, ¿cuál es la importancia de la clase de esta semana? Como dice ahí en inglés, pero yo se lo voy a leer a ustedes traducido al español, es importante entender que necesitamos describirnos a nosotros mismos, a alguien. Sí, yo tengo que dar mi descripción a alguien, destacando nuestras cosas buenas. Esto nos puede ayudar también en nuestras descripciones en español. Vamos a aprender entonces cómo nosotros nos tendríamos que describir a nosotros mismos para explicarle a alguien cómo somos nosotros como trabajadores y que estas descripciones también, y estos consejos, mejor dicho, nos van a ayudar también en nuestro español. Ya, porque no todo lo que vamos a ver en inglés nos va a ayudar en inglés, nos va a servir para la vida en general. Así que, antes de comenzar, before we start, tenemos que recordar qué es un adjetivo. Y en palabras simples, para los que no lo recuerdan, porque esto creo que lo vimos los adjetivos la semana 2 o la semana 3, si no más recuerdo. Recordemos que es un adjetivo, entonces los adjetivos son aquellas palabras que me entregan características o descripciones de alguien o algo. Características físicas que tú puedes observar o psicológicas, ¿cierto?
Por eso dice ahí, estas características pueden ser tanto físicas o psicológicas. Como decíamos, una característica física que puede ser alto o bajo, ¿cierto? Gordo, flaco. Esas son características físicas. Y características psicológicas, como por ejemplo, alegre, triste, ¿cierto? Inteligente, entre varios otros. Así que vamos a anotar nuestro título del día de hoy, como decía el título anterior, Adjectives of Personality. Adjetivos de personalidad. Ahí se mezclan los lenguajes. Adjectives of Personality. Ya habiendo anotado entonces nuestro título, vamos a continuar. Y nuevamente hacemos esta pregunta, ¿qué son los adjetivos? What are adjectives? ¿Qué son los adjetivos? Como lo dijimos recién, los adjetivos son palabras que nos dan la descripción de una persona, un lugar o incluso un momento. También los animales. Personas, animales, lugares o momentos. Nos entregan descripción de ellos, como son. Eh, Hay gente que comete el error, por ejemplo, de cuando yo les pedía que hicieran oraciones, ¿cierto? Que tenían que describir a una persona, y escogían un cantante y me decían, él es un cantante. Cantante no es un adjetivo. Cantante es una profesión u oficio. Por lo tanto, gramaticalmente es un sustantivo. El oficio que tú ejerces, ya sea incluso ser estudiante, o como dijimos recién, ser cantante, ser bombero, eso no es un adjetivo. ¿Ya? Así que para que olviden que cantante, por ejemplo, o el oficio de alguien, o el trabajo, es un adjetivo, no son adjetivos. El cantante cantó bien. Aquí el adjetivo sería, bueno, la verdad, ninguno, no tienes un adjetivo. El cantante sería un sustantivo. Cantó, verbo. Bien, adverbio. Después también le voy a explicar de nuevo lo que es un adverbio. Eso es un adverbio de manera o de forma, por si acaso. Bueno, los adjetivos de personalidad son similares a los adjetivos que nosotros conocemos comúnmente, pero ellos se refieren principalmente a una descripción mental. ¿Ya? No es que vamos a descubrir quiénes son mentalmente y esas cosas, sino que cómo eres tú más que nada psicológicamente. Pero en este caso nosotros los vamos a usar para describir cómo somos nosotros como trabajadores y profesionales. Aquí, por ejemplo, tenemos muchos adjetivos que nosotros podemos usar. Aquí hay muchos, no los tienen que anotar, solamente vean. Hay muchos adjetivos que nosotros podemos usar y como dice ese dicho famoso, una imagen vale más que 1000 palabras, pero aquí tienen 1000 palabras en una imagen. No, no son 1000 palabras. Pero aquí tenemos adjetivos que nos definen a nosotros como trabajadores, por ejemplo, de alguna empresa o de lo que sea. Eh, y más que nada, algunos son buenos y otros son adjetivos no muy buenos para nosotros. Por ejemplo, tenemos uno bueno que sería, por ejemplo, focus o focus. Focus es concentrado, ¿ya? Que tú te centras en tu trabajo. Patient, paciente. Muy bien. Experience, experimentado. Good communication skills, buenas habilidades comunicativas. Tenemos intelligent, inteligente, hardworking, trabajador, brave, valiente, mature, maduro. Vamos por aquí. Tenemos otros, por ejemplo, talkative, que es como hablador, que es como muy bueno para la cháchara, para la conversa, ¿cierto? Eso es alguien talkative. Student,
Student no es un adjetivo, lo vuelvo a decir. Student es un sustantivo. No es un adjetivo que te describe algo a alguien. Tenemos critical, pero está claro lo que significa. Reliable, que es como confiable, entre varios otros. Bueno, estas son algunas palabras que nos describen a nosotros como trabajadores. Aquí la gran mayoría de palabras que hay son relacionadas con fortalezas. Igual hay algunas debilidades, como dijimos recién, talkative, weak, débil, critical, para mí también es como un poco negativo, entre otras. Pero hay un montón de cosas buenas que nosotros podemos decir de nosotros mismos. Si ustedes podrían describirse utilizando 3 palabras que ven acá, ¿qué palabras utilizarían para describirse a sí mismos? Attractive. Perfect, dice. ¿Cuánta humildad aquí? Yo pregunté si mister igual se podía ser usado como un adjetivo así como maestro. No, también es Cuando un uno dice más sustantivo. o menos, es un maestro, como decir, es un genio igual. Cuando si tú le dices a alguien, sí, tú, Sí. no, también sería un sustantivo. Ah. Responsable y estricto. Hardworking for here, dice el tío Pancho, trabajador. Creative, dice el Cristóbal, ok. Irresponsible. Juan Carlos dice que es irresponsable. Ok. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Keep an eye. Ojo. Ponga ojo acá. Como dice aquí, lo que nos importa de la clase de hoy es ver cómo estos adjetivos nos describirían a nosotros en un ambiente laboral, ya sea en relación a cómo trabajamos y cómo nos relacionamos con los demás compañeros de labores. Por lo tanto, ahora lo que vamos a ver son algunas palabras de vocabulario relacionadas con el ambiente laboral, las vamos a traducir y después vamos a hacer algo más. Aquí tenemos esta primera actividad entonces donde aparecen 12 palabras del inglés que nosotros tenemos que traducir. Voy a agrandar un poquito esto, sí. Tenemos mucho espacio aquí. Voy a dejar flexible, lo voy a borrar, porque creo que es mucho texto también. Pero ahora nosotros vamos a tener que traducirlo. Pero en la parte de abajo dice algo muy importante. Fashionable es, por ejemplo, que eres muy estiloso para vestirte. Emanuel. Eso es fashionable. Bueno, lo que dice acá abajo, en ese pequeño cuadro de texto de la parte baja de acá, dice, ¿cuál de estas palabras tienen formas negativas? Porque yo en vez de decir honesto, ¿cuál sería lo opuesto de honesto? No es no honesto, ¿cierto? Tiene una palabra. Entonces comencemos a anotar las traducciones Profe, del vocabulario que aparece acá. Christopher Vegas desea hablar. Ok, Christopher, te escucho. ¿Puedo decir tres que yo ya sé cuál sería su contraparte? Ok, ¿cuáles serían? Honesto sería deshonesto. Ya, ok. Aquí vamos. Paciente, pues sería impaciente. Ya. Y bueno, ahí sería dos porque la tercera se me olvidó.
Ok, no te preocupes. Pues tenemos honesto, o sea, honest en inglés, honesto en español. Y su contraparte en inglés, el opuesto de honesto, como dijo bien el compañero, es deshonesto. Y deshonesto se escribe así. Dishonest. Tenemos la palabra friendly, amistoso. ¿Cuál sería el opuesto de amistoso? ¿O amigable? Unfriendly. Muy bien, Emanuel. Unfriendly entonces sería el opuesto a amistoso o amigable. Muy bien, aquí alguien escribió punctual, es obviamente puntual. Y su contraparte va a ser impunctual. Ok. Ok, la palabra focus significa enfocado, ¿cierto? O concentrado. Enfocado. Y su contraparte, como bien dice el compañero, es unfocused, sí. Sí lo vi, Benja, por eso lo escribí ahí. Luego tenemos flexible. Uno dice unflexible, ok. La palabra correcta es, ya, flexible es como decir adaptable, que tú te puedes adaptar, ¿cierto? Y el negativo en inglés sería inflexible. También existe la palabra unflexible, pero eso es inflexible, que no puedes hacer flexiones o no te puedes doblar. Ese es con U. Con I significa que tú no eres adaptable. Organized, disorganized. Muy bien ahí, Angie. Entonces, organized es organizado. Disorganized. Desorganizado sería su contraparte. Credible, decredible. Discrepo ahí. La palabra credible. Ups. Credible, creíble. Algo que es poco creíble, uncredible. Estricto, sí, muy bien. Estricto, y como bien dice el compañero, unstrict, poco estricto. Ya, una cosa que pueden hacer muchos de ustedes es ver si esas palabras existen. Ya, porque hay palabras que sí existen y son muy poco utilizadas.
Bueno, es estricto y si la palabra es unstrict. Que eso es como decir poco estricto. ¿Algún otro que falte, chiquillos? Patient, obviamente. Impatient. Impatient, perdón. Es que se pronuncia con M, pero se escribe con N. No se usa mucho el unstrict, exactamente, no se usa mucho. ¿Cuál es el opuesto de mature? Maduro. Immature. Exacto. Mature es maduro. Y la palabra entonces se escribe immature, con doble M. No se escribe con doble M, chiquillo. Immature. Nos quedan dos. Nos queda trustworthy y charismatic. Carismático. Y esta otra palabra que olvidé lo que significaba ahora. En la mañana no se me olvidó, pero ahora sí. Profe, ¿qué significa trustworthy? Es como una persona en la que tú puedes confiar. Ah, ya, de verdad, ya. Ujú. Tantos mensajes que me llegan. ¿Cuál sería entonces el opuesto de trustworthy? Confiable, ya, untrustworthy. Perfecto, untrustworthy, que también es una palabra que no se usa mucho. Y de charismatic, como dice el compañero. Uncharismatic. Ay, español. Uncharismatic. ¿Ya? La ponemos en rojito. Y ahí para que le saquen un pantallazo a estas palabras que aparecen con su traducción al español. Y al lado aparecen cómo serían en negativo en inglés. Voy a correr esta cosa también. Ahí. Aproveche antes que lo cambie de diapositiva. Pero muy buen trabajo, estudiantes. Ayudaron bastante en lo que teníamos que hacer ahora. Ando full motivado, exactamente. Eso es la vuelta a las clases online, Benjamín. Te felicito. Bueno, continuamos entonces. ¿Le sacaron pantallazo a esto? Repito, ¿le sacaron pantallazo ya para poder continuar, para seguir avanzando? Yes, teacher. Muchas gracias. Ya, eso manténgalo siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Explicaremos el uso de adjetivos de personalidad, recalcando si somos o no somos de esa forma. Esto nos servirá como práctica y recordatorio de contenidos pasados, porque, vuelvo a insistir, nosotros ya hablamos de adjetivos en el pasado, hace un mes atrás, hablamos de adjetivos. Ahora lo estamos retomando, pero con el tema laboral.
Entonces, ¿cómo usamos nosotros estas oraciones o estas palabras en una oración? Dice ahí, similar al contenido visto a principio de año, podemos escribir una oración muy positiva o una de forma negativa que no sea dañina para nosotros. La vamos a dividir de esta forma. Oraciones positivas o fuertes, cuando hablamos de nuestras fortalezas también. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una oración en forma positiva, lo vamos a hacer de la siguiente forma. En este orden, pronombre, el famoso verbo to be, que va con ese pronombre. Recuerden que tenemos 3 to be distintos, am, is, are. Y según el uso va según el pronombre que esté utilizando. ¿Recuerdan eso, cierto? Recuerden que tal to be siempre va a ir con tal pronombre. Entonces, primero, pronombre, quien hace la acción. Verbo to be, el verbo ser o estar. Y luego va un adjetivo de personalidad. Va el adjetivo de personalidad entonces al final. Por ejemplo, pronombre I, verbo to be am, adjetivo de personalidad responsible. I am responsible. Yo soy responsable. Eso sería como lo primero. En ese orden. Doy una característica mía, ya puede ser buena o mala, pero es una oración en forma positiva. I am responsible, yo puedo decir incluso I am unresponsible, o irresponsible, mejor dicho. Yo soy, I am creative, I am uncreative, entre otros. También con she, verbo to be de she, siempre va a ser is. Loyal. Esta no estaba en los ejemplos que vimos recién, pero sí estaba antes. She is loyal. Ella es leal. Y le dice, I am impatient. Ok. Es una oración positiva sobre ti mismo. Que eres impaciente. Entonces me imagino cuando yo hago la introducción muy larga de la clase, te pones impaciente por aprender. Entonces recuerden, estudiantes, voy a recordar esto de nuevo. Tienen que recordar cuál es el orden para hacer estas oraciones. Si se dan cuenta, estas oraciones no tienen más de 3 palabras. Pronombre, famoso verbo to be, adjetivo de personalidad. I am responsible. Listo, ya tengo una oración. No tienen que agregarle más palabras, no tienen que agregar información innecesaria. She is loyal. Ella es leal. Y listo. 3 palabras, no necesito agregar nada más. She is unfriendly. Exacto. Benjamín, no puedes decir I am is. Eso está gramaticalmente incorrecto porque estás usando ambos verbos to be. Tienes que usar el que sea de acuerdo al pronombre. Si dices I, siempre va a ir I con am. ¿Ok? I am. Siempre es I am. El is siempre va con she, he o it. Y por último, are va con you, we o they. Y abajito, si ustedes ven aquí, dice un I am ya, tú no eres responsabilidad, tú eres responsible, como dice acá. Mira el ejemplo, responsible. Porque ahí tú dices, yo soy responsabilidad. Tú hiciste responsibility. Y es responsible, no responsibility. Ya, ok, al menos lo notaste, lo notaste. Ok, entonces hay como un pequeño solidary, ok, perfecto, muy bien, Juan Carlos. Aquí se sale un pequeño datito, un tip. Dice, puedes agregar la palabra very para destacar esta cualidad positiva. I am very responsible. Esto va antes del adjetivo, tú usas very, el muy. En vez de decir I am responsible, yo soy responsable, I am very responsible. Soy muy responsable. Ya destacamos más aún nuestras cualidades.
Con un pequeño consejo también funciona. Pero también sirve el very para nuestras cualidades negativas, sí. I am very honest. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Janet. También sirve para las negativas. Yo puedo decir I am very impatient. Listo. Yo soy muy impaciente. Ok. ¿Alguna duda sobre esto, estudiantes? Si estás atento, presiona 1. He's very irresponsible. Exactamente, Juan Carlos. Ya era un 1 más, no era 701, tranquilos. Pero así se nota que no estaba atento a la clase. Solamente necesitábamos un 1, nada más. Ok, ese -1 quedará ausente. Continuando entonces con la clase. Un código binario. Ahora, en negativo. ¿Cómo lo usamos en negativo? Como dice ahí, no quiere decir que tú tengas que destacar algo malo cuando hablamos de algo negativo de nosotros. Lo puedes hacer, pero siempre tienes que decir que estás dispuesto a mejorar esa habilidad débil que tú tienes. Por ejemplo, ahora, ¿cómo es una oración en negativo? Como dice ahí, tenemos que seguir este orden ahora. Pronombre, verbo to be con not. Y después el adjetivo de personalidad. Es prácticamente lo mismo, pero ahora al verbo to be yo le agrego not, el negativo. Ya con eso vamos a generar otro tipo de oración. Ahora, todo lo contrario. En vez de decir antes, yo decía I am responsible, yo soy responsable. Ahora digo I am not responsible. Yo no soy responsable. He is not loyal. Él no es leal. Y es solamente cambié prácticamente todo el sentido de la oración agregándole un simple not después del verbo to be. Ese not acompaña al verbo to be por si acaso. She is not solidary, exactamente. Pueden dar los mismos ejemplos que dieron recién, pero después del verbo to be agregar este negativo not. I am not disorganized. Perfecto, yo no soy desorganizada. ¿Ves? Ahí estás dando una cualidad positiva, pero con oración negativa. Al decir not, oración negativa, disorganized es algo negativo. Entonces, como negativo por negativo en matemáticas, positivo. I am chaotic. Oh, eres caótico, Emanuel. Ok. Ok, entonces el mismo orden, lo reitero, pronombre, verbo to be con not al final y después el adjetivo de personalidad. ¿Ok? Ahora, aparece un pequeño tip de nuevo. Un dato en la parte de abajo, ¿cierto? You can use the negative versions of is and are. Isn't, aren't. Puedes usar estas versiones negativas de is y are. En vez de decir is not, tú puedes decir, ¿cómo dice ahí? Isn't. Y en vez de decir are not, puedes decir entonces aren't. He isn't credible. Perfecto. Él no es creíble. Exactamente. Muy bien, Janet. Ojo que no existe una versión breve, una versión corta con am not. Ojo. No existe el amn't. No, no existe. I'm not va a ser I'm not siempre. Is not puede decir isn't. Y are not puede ser aren't.
Incredible sería increíble, de que no lo puedes creer. ¿Ya? Pero si tú dices uncredible, eso es que es una persona no creíble. He is incredible, exacto. He is incredible. No. Uncredible. ¿Alguna duda, estudiantes? Ninguna. Ninguna, dice Christopher. Él dice que no. Está todo claro. Entonces. He is an invincible. Exacto. Ya, pero siempre recuerden, verbo to be con el not para las oraciones en negativo. Y en vez de decir is not, yo puedo decir isn't. En vez de decir are not, puedo decir aren't. Siempre tiene que ir con esa comilla arriba. ¿Cómo se ve ahí? Isn't y aren't tienen que ir con esta pequeña comilla en la parte alta. Porque es una abreviación. I am not creative. ¿Tú crees, Jonathan? Todos son creativos a su manera. Yo siempre les digo que creen oraciones a su modo para las preguntas esenciales y ahí tienen libertad creativa. Hay algunos que son muy creativos para las preguntas esenciales. Aprovechen ese espacio. Ok. As you can see. Como puedes ver. Así es un ejemplo. Entonces está bien, Jonathan. As you can see, como puedes ver. Siempre destacamos nuestras cualidades positivas, lo cual está súper bien. I am genius. I am a genius, por si acaso. I am just creative, eso no existe. Bueno, destacar nuestras cualidades positivas está súper bien. Siempre es algo bueno destacar nuestras cosas positivas. Pero también es recomendable hablar sobre algunas cualidades que tenemos poco desarrolladas. Por ejemplo, hay gente que no le gusta trabajar en equipo, porque trabajan a su propio ritmo. Y a veces pasa que o el equipo es muy catete para trabajar o incluso son muy lentos para trabajar, puede ser. Entonces hay gente que prefiere trabajar sola. Pero una de las cosas que tendrías que empezar a desarrollar tú sería tu trabajo en equipo, ¿cierto? Exactamente, que estás trabajando en eso. Muy bien, Emanuel. Algo así tienes que poner. O que tienes la voluntad de mejorar. Entonces, como dice ahí, argumentando siempre que son habilidades que queremos mejorar. Obviamente, porque vamos a mantener teniendo esa habilidad que es mala, ¿cierto? O que es negativa. Necesitamos mejorarla. ¿Y qué mejor oportunidad para mejorarla que durante esta aplicación a este trabajo? ¿Cierto? En esta postulación laboral. Es una buena oportunidad para mejorar mis habilidades de trabajo en equipo que están un poco débiles. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a pasar a la actividad número 2, en la cual dice ahí, crea oraciones. Imagínate que estás en una entrevista. Crea 3 oraciones fuertes o positivas de ti y 3 oraciones débiles o negativas sobre ti. Ojo, tienes que crear oraciones. No solamente sirve el adjetivo. Pause. Aló, Christopher, había escuchado una oración tuya. ¿Qué habías dicho? Había dicho que era responsable en inglés. Ya. I am responsible. I am creative. I am
a genius. Ok, estoy casi seguro que genio es un sustantivo. Ok, genius es un sustantivo. Ah, ¿también son adjetivos? Sí. Ahora tenemos que hacer las 3 positive y 3 negative y Exacto. enviarlas al chat. Exacto, tienen que escribirlo ahí en el chat. I am not bad at drawing. Ok, pero no estás usando adjetivos de personalidad, Juan Carlos. Tienes que decirme no cualidades tuyas de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Tienes que decirme adjetivos de personalidad en tus oraciones, relacionados a cómo eres tú como trabajador, por así decirlo, o en tu ambiente laboral. I am organized, dice el Jonathan. Perfecto. I am thoughtful. Soy pensante, ¿cierto? Una persona que piensa mucho. Recuerda, Jonathan, que es I am, por si acaso, no I am. Profe, I am. Dígame. ¿cómo sería si fuera más de una cualidad? Si tú quieres decir más de alguna cualidad, tú, por ejemplo, si tienes dos, escribes una cualidad y después and la otra cualidad. El y. ¿Y si son 3 la coma? Exacto. La primera cualidad, coma, segunda cualidad, and y la última. Gracias, profe. No hay problema. I am not grumpy. Ah, ya no eres enojón. ¿Ser enojón es una... ¿Habla de tu personalidad en el trabajo? No lo sé. I am hard worker, dice Manuel. Perfecto, trabajador. Tú puedes decir I am intelligent, Benjamín. Simplemente diciendo I am intelligent ya está perfecto. Recuerda que las oraciones fuertes necesitan, o positivas son 3 palabras. Las oraciones negativas son 4 palabras porque le agregas el not. Ya voy a anotar algunas de las que están diciendo ustedes ahí. Ya, por ejemplo, I am friendly. Muy bien. I am hard worker, también me gustó esa. Hard worked. Perfecto. Y eso me gustó. I am very, y ahí estamos usando el very, organized. Excelente. Muy bien. Ahora necesito oraciones negativas. ¿Quién me puede dar oraciones negativas? Sobre usted mismo. I am not strict. Ok. No soy estricto. I am not strict. Perfecto. I am very sarcastic. I am not social. ¿Ya? I am not vague. I am unconfused. I am... ¿Qué? No entendí esa última frase, pero bueno.
Ya, recuerden darme oraciones negativas usando not ahora. I am not social. Vamos a ver qué dice ahí. I am not patient. Ya, perfecto. I am not patient. Ah, eres técnico de teléfonos. Ah, no tenía idea que lo eres. I am anxious. Ansioso, ok. I am not unproductive. No soy poco productivo, ¿cierto? ¿Cómo se dice estúpido en inglés? Depende del sentido. Hay muchas palabras que son para eso. Una de esas se dice stupid, algo así. Sí. Es más cortita. Stupid, dumb, silly, dummy. I am not unproductive. Esa oración me gustó. No soy poco productivo, entonces soy muy productivo. Qué bueno. Está escrito de forma negativa, pero al final se puede considerar una oración positiva, ¿cierto? Perfecto. I am not stupid. Muy bien, Cristóbal. Exacto. Bueno, estudiantes, trabajaron excelente. Yo creo que podemos dejar la clase hasta aquí. Si bien quedan un par de minutos,